de las revoluciones. Aquí se puede hablar de las revoluciones. Sí, entonces Veracruz es estratégico porque es el puerto, es la aduana. Entonces Veracruz, tanto en la Revolución de Independencia como en la Revolución Mexicana, tiene un papel muy simbólico, es un papel quien controla Veracruz, puerto, controla la Ciudad de México, ¿no? Porque estamos hablando de los impuestos. Entonces, es cierto que el porfiriato, el presidente Porfirio Díaz, a Veracruz le tiene mucha estima porque aquí, en su última hazaña, aquí lo apoyan muchos veracruzanos, en particular Juan de la Luz Enrique. Bueno, en el plan de la Noria, Porfirio Díaz se va a refugiar a Tlacotalpan. Ahí nació Porfirito, y bueno, entonces el presidente Porfirio Díaz le tiene una atención especial a Veracruz, y bueno, designa a Juan de la Luz Enrique como gobernador. Era el amigo más cercano del presidente y de las confianzas. Juan de la Luz Enrique sabe interpretar el desarrollo del positivismo que implanta Porfirio Díaz, y tenemos la escuela normal, el desarrollo de la industria, de las fábricas de hilados y tejidos en la zona de Orizaba, Córdoba, un poco Jalapa, el ferrocarril. Entonces Veracruz es un estado que tiene cierta atención por parte del presidente Porfirio Díaz, y sin antes dejar de pensar que Veracruz también tenía conflictos. Había la población indígena, siempre ha sido maltratada. Tenemos un gran conflicto en Papantla. Papantla, cuando se quieren aplicar las leyes de reforma, en Papantla hay una pequeña revolución allá por 1890, y que decía un historiador, Emilio Curi, que acaba de presentar su libro sobre Papantla, que la Revolución Mexicana en Papantla es ahí, en 1890, 90 y tantos, que es la primera gran revolución, pero la historia oficial no lo registra así. Tenemos un movimiento indígena también en Acayucan en 1906, donde participa Miguel Alemán González. La cuestión de las fábricas en Orizaba. Entonces, Veracruz va a aportar mucho para la Revolución Mexicana. Tenemos San Juan de Ulúa, que San Juan de Ulúa es la cárcel, es el lugar favorito del presidente Porfirio Díaz para castigar a los opositores. Entonces, aquí tenemos San Juan de Ulúa. Y bueno, y cuando estalla la Revolución Mexicana, la de Madero, la primera Revolución Mexicana de Madero, la de 1910, en Veracruz no pasa nada. No hay. Es hasta el año, justamente, ahora sí, en 1911 ya Veracruz ya va a tener sus cambios, sus pequeños combates. Y bueno, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de la República en mayo de 1911 y sale por Veracruz. Lo viene cuidando Victoriano Huerta, y en Veracruz hay como 4 o 5 días de fiesta para despedir al presidente, al dictador. Toda la clase política del país se aglutinó en Veracruz para despedir a don Porfirio. Esto no se cuenta. Entonces, dices, había revolución o no había. Creo que es de los pocos dictadores del mundo que su pueblo lo va a despedir. Ahí el dictamen tiene un montón de información de todos los eventos que se hicieron para honrar la memoria y la participación política de don Porfirio, y los despiden con salvas, y se le despide con honores al presidente Porfirio Díaz. Entonces ahora sí vamos a hablar de la otra revolución, a la muerte de Madero. Con la muerte de Madero, quien gobierna durante 15 meses, y que es asesinado en febrero del 1913, vamos a ver que surge un personaje que es Venustiano Carranza, un porfirista, pero que no apoyó mucho a Madero en su momento, y ahora él retoma la bandera de Madero y la de Juárez,
Y bueno, aquí ya vamos a hablar de pequeños brotes en Veracruz. El gobernador de esa tiene que renunciar, sale del estado, y ya empiezan los gobiernos revolucionarios, y ya empieza a tener movimiento Veracruz. No se dan las grandes batallas como en el norte, ¿no? En el Bajío, que se dan, hay grandes batallas, aquí son pequeñas. Aquí es controlar el puerto de Veracruz. Y el momento más crítico de la Revolución Mexicana para Veracruz es sin duda la intervención norteamericana del 21 de abril de 1914, que vamos a celebrar el centenario, una crisis una política que le crean a Victoriano Huerta los propios norteamericanos, y hacen que se intervenga militarmente para expulsar al dictador. Aquí tenemos la participación de un joven, Adolfo Ruiz Cortines. Él va a participar como empleado del contador de los norteamericanos, y hay una defensa muy interesante del heroico colegio La Marina. Van a defender el puerto de Veracruz. Y finalmente la constitución de 1917, la constituyente que convoca a Carranza, va a tener a dos figuras muy importantes, que va a ser Heriberto Jara Corona, que fue gobernador, que fue constitucionalista, que viene de la revolución de Ciudad Mendoza, y Z Mendoza también van a participar. Y bueno, van a haber gobernadores revolucionarios, gobernadores, ahí va a haber cambios de gobernadores, y hay brotes. En todo el estado vamos a encontrar como la revolución de los años 20 va a ser los villistas, zapatistas, propiamente van a estar ahí luchando por las banderas, pero la bandera de 1917, que fue la Constitución, que podríamos decir ya es, para algunos es el fin de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, tenemos el zapatismo, el villismo, Felipe Ángeles, los carrancistas. ¿No? Además, tengo entendido que decir carrancear tenía que ver con este asunto del robo, del saqueo, ¿no? Sí, finalmente en Veracruz fue más que una lucha como en el norte, fue un río revuelta, ganancia de revolucionarios, ¿no? Cada quien levantaba sus banderas y se destronaba. Porque lo que era importante en Veracruz era controlar el puerto, ¿no? La aduana. Entonces, quien controlaba la aduana ya controlaba el país. Y bueno, Carranza, cuando vienen los bárbaros del norte, Obregón, Elías Calles y Adolfo de la Huerta, Carranza se viene a Veracruz, se viene a refugiar aquí con su yerno, Cándido Aguilar, que era gobernador, y en Tlaxcaltongo el 20 de mayo lo asesina, y aparece también el mismo personaje, Adolfo Ruiz Cortines. Él toca cuidar el vagón donde iba el tesoro de la nación y lo entrega al nuevo gobierno. Y cae Ruiz Cortines, poco se le conoce, ¿no? Lo heroico que fue entregar el tesoro de la nación. Y bueno, yo creo que la revolución en Veracruz va a durar hasta el 27, cuando Obregón se quiere reelegir. Aquí hay grupos que no están, Tejeda, Cándido Aguilar, Heriberto Jara Corona, hay grupos. Y bueno, en Coatepec es uno de los militares que están en contra de la reelección de Obregón, es fusilado en Coatepec en 1927. Y bueno, hay mucho que contar en la historia de la revolución en Veracruz, pero contarla en el sentido, no en la historia oficial, que todos acataron el mandato, la convocatoria de Francisco I. Madero, ¿no? Tenemos que ver que las comunicaciones eran pésimas.
el único fuerte del telegrama, y creo que el 70 y tantos % de la población no sabía leer ni escribir. Sí. Y bueno, y aquí en el archivo histórico tenemos mucha información, sobre todo las actas de Cabildo, que nos reflejan esta situación del cómo se dio el movimiento revolucionario. Fue caótico, ¿no? Sí, porque finalmente el centro fue en la Ciudad de México, ¿no? Aquí fue una pachanga, y en lo que llegaba el ferrocarril o llegaba el telégrafo, sí, aquí habían pasado 4 o 5 sediciosos y habían tomado el poder, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí, bueno. Además hubo en un periodo muy breve 16 gobernadores, ¿no? Sí, y cambio de capital, ahora se iban a Jalapa, ahora a Orizaba, a Misantla, a Cuacuacinta, entonces así andaba la capital. Es hasta 1920 que ya el gobernador Antonio Navarro se queda en Jalapa, y tenemos que rescatar esa historia. Las revoluciones en Veracruz, porque sí, y aquí el gran problema va a ser la tierra, ¿no? Me acordaba de la mano negra, ¿no? Estos hacendados que fueron porfiristas, después no sé cómo hacen, y son revolucionarios, y después tienen tierras y tienen grandes latifundios. Manuel Parra aquí en Almolonga, ¿no? Una hacienda colonial, pasan a varias manos y llega a estas personas, a este personaje, y ahí está. Más sanguinario, ¿no? Sí. Aquí el único hacendado decente, para mi caso, fue Justo Fernández, ¿no? Compró la hacienda en 1920 y la empezó a trabajar, ¿no? Con la explotación del café, todos los beneficios, y ya él ya no le toca el ir y el venir de la Revolución Mexicana. Y bueno, y en Jalapa se cuenta mucho de los famosos túneles que hay aquí en el centro, y que era cuentan que por aquí se podían fugar los revolucionarios y salir a la Cruz de la Misión o al Macuiltepe, y ya se desconocía el paradero de los revolucionarios. Perfecto, pues ya quedó.